Vamos ahora a ver una de las herramientas principales para las reglas de 3. Y esto es identificar cuando las magnitudes tienen proporción directa o tienen una proporción inversa. Como siempre, acá te dejo los conceptos en esta hoja. Y dice: cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales, nos referimos a dos cantidades que están relacionadas de tal manera que, si una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Del mismo modo, si una cantidad disminuye, la otra cantidad también lo hace, ¿ya? Entonces, dos magnitudes van a ser directamente proporcionales cuando su relación es constante, es decir, cuando el cociente entre las dos siempre es el mismo, ¿ya? Esa es como que una parte de definición. Y decimos que A sobre B es igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos, ¿ya? De magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Por ejemplo, dinero ganado y horas trabajadas. ¿Qué pasa si una persona trabaja más horas? Supongamos que le pagan por horas. ¿Qué pasa si trabaja, supongamos que trabajaba normalmente 2 horas? ¿Qué pasa si ahora trabaja 4 horas? Pues bueno, si trabaja más, gana más. Entonces, si las horas de trabajo suben, el dinero ganado también sube. Ahora veamos, ¿qué tal si la persona antes trabajaba, supongamos, 8 horas y ahora trabaja 4 horas? Entonces, si trabaja menos horas, entonces gana menos dinero. Si trabaja el doble de horas, va a ganar el doble de dinero. Y si trabaja, por ejemplo, la tercera parte de sus horas, gana la tercera parte de dinero. ¿Ok? Aquí voy a colocar unos cuantos ejemplos. Vamos a poner dinero ganado, unos $10. Y supongamos que esto gana por 1 hora de trabajo. ¿Cuánto ganará por 2 horas de trabajo? Por 2 horas de trabajo, esta persona ganará $20. Por 3 horas, ¿cuánto ganará? Coloquemos ese valor. Por 3 horas ganará $30. Por 5 horas, esta persona ganará $50. ¿Ya? Entonces, vemos que la razón siempre va a ser la misma, ¿verdad? Podemos poner aquí 50 sobre 5, que era la primera razón, ¿no? La última, perdón, de $50 por 5 horas. Tenemos esta otra razón, que es 30 sobre 3. Y siempre esta división, como nos indicaba acá arriba el concepto, la teoría, esta división es constante y es 10. O sea, equivale a $10. Pongamos aquí el dinero ganado. Este está en dólares. Y esto es por hora. ¿Ya? Coloquémoslo acá también. Van a ser $10 por hora. Siempre va a ser esa una cantidad constante. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Páginas leídas en el tiempo. Supongamos que una persona lee, pero un número de páginas, un tiempo muy establecido. ¿Ya? Entonces, las páginas que leerá en 2 horas van a ser el doble de las que leía en 1 hora. O sea, si sube el tiempo en el que está leyendo, sube el número de páginas leídas. Si ahora lee menos tiempo, también lee menos páginas. ¿Ya? Si lee el doble del tiempo, lee el doble de páginas. Si lee la mitad del tiempo, lee la mitad de páginas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que esta persona lee 5 páginas por cada 20 minutos. ¿Ya? Leerá, por lo tanto, 15 páginas, el triple en el triple del tiempo, en 60 minutos. Y leerá, por ejemplo, 20 páginas, como multipliqué por 4, esto lo hará en 80 minutos. ¿Ya? Y vamos a sacar una relación entre páginas leídas y tiempo. Por ejemplo, fueron 20 páginas por cada 80 minutos, ¿ya? Y fueron 15 páginas por cada 60 minutos, 5 páginas por cada 20 minutos, y eso nos da un valor fijo, ¿verdad? Es un cuarto, o lo que es lo mismo, 0.25. ¿0.25 qué? 0.25 páginas por el tiempo que en este ejemplo lo dimos en minutos. Serán 0.25 páginas por minuto.
¿ya? Y será como que la marca personal de esa persona leyendo páginas, ¿ok? Entonces, en una proporción directa, la parte más importante de entender es que si una cantidad o una magnitud sube, la otra también sube. Si una cantidad baja, la otra también baja. ¿Ok? Es como que la parte fundamental. En cambio, ¿qué son las magnitudes inversamente proporcionales? Las magnitudes inversamente proporcionales son aquellas en las que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye el mismo número de veces o disminuye de manera proporcional. Y así mismo, si esta de acá disminuye, la otra aumenta. Si esta se multiplica por 2, esta se divide para 2. Si esta de acá se divide para 5, esta de acá se multiplica por 5, ¿ya? Eso quiere decir que son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, una característica es que el producto entre estas dos magnitudes inversamente proporcionales, el producto es constante, ¿ya? En las magnitudes directamente proporcionales, la división era una constante y aquí en cambio el producto es la constante de proporcionalidad, ¿ya? Vamos a ver aquí ejemplitos entre velocidad y tiempo de viaje. Antes de empezar voy a hacer una pequeña aclaración de qué es lo que vamos a tener en este primer panorama. Decimos que velocidad o rapidez es distancia sobre tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad o rapidez multiplicada por el tiempo, ¿ya? Entonces aquí al multiplicar velocidad y tiempo vamos a hallar pues esa distancia. El tiempo en esta ocasión lo estamos midiendo en horas y vamos a ver la relación entre velocidad y tiempo. Por ejemplo, antes era 60 kilómetros por hora la rapidez y pongámosle a esa rapidez un tiempo de 1 hora. Ahora, supongamos que vamos el doble de rápido. Supongamos que ahora vamos a 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo me demoraré en recorrer, por ejemplo, 60 kilómetros? Ahí me demoraré la mitad, ¿ya? Cuando la velocidad era de 60, en recorrer 60 kilómetros yo me demoraba 1 hora. Ahora, en recorrer 60 kilómetros, si es que la velocidad es del doble, ¿verdad? Aumento la velocidad, el tiempo disminuye. Si pongo ahorita, por ejemplo, le bajo la velocidad y digo voy a ir más lento, a 30 kilómetros por hora, ¿cuánto me demoraré en recorrer los 60 kilómetros? Me demoraré 2 horas. Tenemos que, si yo subo la velocidad, el tiempo que me demoro pues disminuye. Obviamente, voy más rápido para demorarme menos. Y asimismo, si voy menos rápido, me demoro más. Kilómetros por hora, el tiempo en horas. De esta manera se nos van a cancelar las horas en el denominador y en el numerador y nos va a quedar la distancia en kilómetros. Teníamos que 60 kilómetros recorridos en 1 hora, o sea, 60 kilómetros por hora, perdón, por 1 hora nos da un recorrido de 60 kilómetros. Ahora, 120 kilómetros por hora es mi nueva velocidad, es el doble. Y recorriendo la mitad del tiempo me da los 60 kilómetros de distancia. Y los 30 kilómetros por hora recorridos durante 2 horas me van a dar los 60 kilómetros. Vemos aquí, cuando yo subí la velocidad para recorrer los mismos 60 kilómetros, yo me demoré la mitad del tiempo, ya no 1 hora, sino media hora. Y cuando yo esta velocidad la bajé a la mitad, le dividí para 2, el tiempo se multiplicó por 2. Dividí para 2. Y acá el tiempo se multiplicó por 2. Aquí en cambio, de 60 a 120, multipliqué la velocidad por 2. ¿Y qué pasó con el tiempo? El tiempo se dividió para 2. ¿Ya? Esa es la propiedad de la proporción inversa. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí número de trabajadores y tiempo. Mientras más trabajadores estén haciendo una obra, la obra va a tomar menos tiempo. Entonces, tenemos aquí una proporción inversa. Asimismo, mientras yo tenga menos trabajadores, la obra se va a demorar más tiempo. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos de números de trabajadores y tiempo. Por ejemplo, vamos a poner 10 trabajadores que se demoren 4 horas haciendo un trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora yo duplico
el número de trabajadores. Ya no son 10, son 20. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo se reduce a la mitad. Ya no van a hacer el trabajo en 4 horas, van a hacerlo en 2 horas. Pero ¿qué tal si yo, en lugar de poner 10 trabajadores, pongo solo 5, pongo la mitad de trabajadores? ¿Cuánto se demorarán? Ya no son las 4 horas, ¿verdad? Se van a demorar ahora 8 horas. Vemos entonces que se cumple esta propiedad, ¿no? La constante de proporcionalidad va a ser 10 por 4, o sea, esto nos queda 40. 20 por 2, esto nos queda 40. Y 5 por 8, esto es 40. ¿Ya? Aquí, insisto, estamos multiplicando número de trabajadores y tiempo. ¿Para qué nos sirve la constante de proporcionalidad? Bueno, en algunos casos, sobre todo en la parte esta de los problemas con física, donde las magnitudes son físicas y tienen nombres, esta constante de proporcionalidad tiene un nombre. Por ejemplo, acá arriba, si yo multiplico velocidad o rapidez por tiempo, lo que yo obtengo se llama distancia. O sea, aquí la constante de proporcionalidad es la distancia recorrida a esta velocidad y en este tiempo. ¿Ya? En cambio aquí, número de trabajadores por tiempo, solo te dice trabajadores por tiempo. No tiene un significado físico esto. Entonces, la constante aquí no tiene nombre. ¿Ya? Y ahora vamos a ver unos ejemplos sobre este tema. Aquí la indicación nos dice que realicemos los ejercicios identificando sobre todo el tipo de proporción. ¿Ya? Y tenemos, dice que un coche recorre 120 kilómetros en 2 horas, ¿verdad? Tiene que ver con lo que ya vimos antes. Si se mantiene la misma velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? Entonces, ¿qué tipo de proporción es? Entre distancia y tiempo, pongámoslo aquí. Una razón entre distancia y tiempo. ¿Qué pasa si es que yo recorro más distancia? ¿Qué pasa con el tiempo? Si yo recorro más distancia, el tiempo va a ser mayor. Y si recorro menos distancia, el tiempo va a ser menor. Ese tipo de proporción se llama proporción directa. ¿Ya? Es una proporción directa. Aquí nos dice que son 120 kilómetros en 2 horas. En la proporcionalidad directa, la división de las dos magnitudes era una constante. Esta constante es 60 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si yo ahora esta constante la uso con mi segundo panorama, ¿verdad? Porque tenía un panorama donde dice 120 kilómetros en 2 horas y luego tiene que manteniendo esta velocidad, o sea, manteniendo esta relación de aquí, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? O sea, me dice cuántos kilómetros en 5 horas. Recordemos que en la parte de acá arriba tenemos distancia y acá abajo tiempo. La distancia estaba en kilómetros y me pregunta cuántos kilómetros en 5 horas si es que yo mantengo esta razón de 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Si yo despejo, me queda que x es igual, esto multiplico en el otro lado, 60 por 5, es decir, 300 kilómetros. ¿Ya? Recordemos que esto va a estar en horas y 60 kilómetros por hora multiplicado por 5 horas, pues me da 300 kilómetros. La división de las dos magnitudes en la proporción directa siempre es una constante. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí he dividido las dos magnitudes y he mantenido la constante. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Una receta para 4 personas requiere 2 tazas de arroz. Si ahora quieres preparar la receta para 10 personas, ¿cuántas tazas de arroz necesitas? Bueno, vamos a poner aquí una razón entre el número de personas y el número de tazas de arroz. ¿Ya? ¿Qué tipo de proporción es? Hagamos el análisis. Mientras más personas vayan a llegar a comer o mientras yo quiera hacer para más personas, voy a necesitar más tazas de arroz. Si quiero preparar
para menos personas, requiero menos tazas de arroz. Entonces, esta es una proporción donde las dos magnitudes van en la misma dirección, ¿no? Si la una aumenta, la otra aumenta. Si la una disminuye, la otra disminuye. Eso se llama proporción directa, ¿ya? Entonces tenemos nuestra proporción directa. ¿Y cómo se resuelve esta parte de aquí? Dice, 4 personas requieren 2 tazas de arroz. Recordemos que en la proporción directa, la división de las magnitudes es una constante. ¿Cuánto es esta constante? 2, ¿ya? Entonces, vamos de aquí. Vamos al otro escenario. Si ahora quiero preparar la receta para 10 personas, o sea, aquí número de personas 10, no conozco cuántas tazas de arroz, pero sé que la razón sigue siendo 2. ¿Ya? Despejo, me queda que x es igual a 10 sobre 2, o sea que x es igual a 5. ¿Ya? O sea que requiero 5 tazas de arroz. ¿Ya? Ahora para preparar la cena o para preparar la receta. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Dice que se necesitan 8 horas para llenar un tanque con una sola bomba. La pregunta, ¿cuánto tiempo tomará llenar el tanque usando 4 bombas idénticas? Vamos a poner aquí horas que se demora en llenar el tanque, y vamos a poner también la otra magnitud, que es el del número de bombas. ¿Qué pasa si es que yo aumento el número de bombas para llenar el tanque? Si yo el tanque lo lleno con más bombas, entonces las horas disminuyen. Lo lleno en menos tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo disminuyo el número de bombas? Si yo disminuyo el número de bombas, en cambio, las horas que se demora en llenar el tanque pues aumentan. Por lo tanto, esta proporción donde la una sube y la otra baja se llama proporción inversa. ¿Y qué pasaba en la proporción inversa? La multiplicación de las dos magnitudes era una constante. O sea, eran 8 horas por una bomba, y esto me da 8. ¿Ya? Sabiendo esto, ¿qué me dice el problema? ¿Cuánto tiempo tomará llenar el tanque usando 4 bombas idénticas? No sé cuántas horas me toca, es lo que me pregunta. Si es que yo ahora uso 4 bombas. Recordemos, aquí estábamos poniendo horas y bombas. Aquí ponemos horas y bombas. Cuando hacemos eso, sabemos que la constante tiene que ser 8. Por lo tanto, 8 sobre 4 me da 2. ¿Ya? Entonces, ese tanque se llenará en 2 horas. Y es lógico, ¿no? Multiplico por 4 el número de bombas, antes era 1. Ahora le multiplico por 4 el número de bombas y el tiempo se divide para 4. Esto de aquí, de hecho, ya es la resolución de las reglas de 3. ¿Ya? Ahorita lo hemos hecho desde la perspectiva de la constante de proporcionalidad. Ya, empleando la constante, hemos resuelto estos problemas que ya son problemas de reglas de 3. Sin embargo, considero que es más sencillo si empleamos otra metodología para solucionar esta clase de problemas. Entonces, en los siguientes videos vamos a aprender a solucionar reglas de 3 de una manera súper rápida, súper fácil y súper sencilla. Espero que este video te haya servido mucho, espero que hayas aclarado lo que son las razones, las proporciones, cómo se usa la constante de proporcionalidad, que en estos casos era la que voy a señalar aquí. Esta era la constante. En la proporción directa, la constante es, digamos, la división de las magnitudes es la constante, ¿verdad? La constante. Y en la proporción inversa, la constante es la multiplicación de las dos magnitudes. ¿Ya? Vamos a ver otras formas de resolver sin emplear la constante, sino empleando otra metodología dentro de las reglas de 3. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más videos con las mejores explicaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!